No sé si lo recuerdas, pero hemos terminado el año hablando de Jesús, porque entendemos que en este tiempo de cambios e incertidumbre, y más al comenzar también una nueva temporada, no hay nada más importante que conocer más y mejor a Jesús. Y es porque unidos a Él podemos ser esa iglesia para la misión, que es el lema que recibimos en la conferencia y estamos trabajando, y habló el pastor Guillermo, ¿no? Esa iglesia que se extiende, que da frutos, y unidos a Él podemos estar seguros para navegar en este 2022. 2021, 2020 fueron turbulentos, fueron años raros, y sinceramente no sé qué vendrá en el 2022. Pero sé que con Jesús voy a estar seguro. Sé que lo necesito en mi barca. Sé que en medio del proceso, esto lo habló el pastor Ezequiel la semana pasada, Él tiene que estar a mi lado. Él es mi imprescindible. Y pensando en Jesús y en que hemos hablado de que Él es nuestro amigo, nuestro compañero, nuestro Salvador, nuestro Maestro, es relativamente fácil aceptar a Jesús como amigo, Salvador y Maestro. Porque ¿cuántos necesitamos consejos, guía, dirección? ¿Cuántos necesitamos a veces un compañero, un amigo? ¿Cuántos necesitamos a alguien que nos salve, que nos rescate? Todos. Y hay que ser muy orgulloso para rechazar esa mano extendida. Pero hoy quiero cerrar esta serie que por diferentes causas no pude cerrar a principios de año, hablándote de una última palabra que define quién es Jesús. Y al contrario que las tres primeras, es una palabra que es un poquito más difícil de aceptar, pero que no podemos ignorar. Él dijo en Juan 13:13, vosotros me llamáis Maestro y Señor, y bien decís, porque lo soy. Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Y te animo a escuchar con atención este mensaje y a quedarte hasta el final, porque en algún punto este mensaje va a ser incómodo. Quizás en algún punto te pique, pero estoy aquí convencido que entender y vivir este mensaje tiene el poder para transformar tu vida. Que vivir a Jesús como tu Señor es lo más transformador que puedes experimentar en la vida. Y cuando leemos la palabra y nos acercamos a todos los versículos que mencionan que Jesús es el Señor y que sus discípulos habitualmente le llamaban Señor, nos damos cuenta que ellos lo usaban de una forma diferente que a nosotros. Nosotros utilizamos la palabra Señor como un título de cortesía, ¿verdad? El señor Gutiérrez, el señor Ramírez. O no conocemos a alguien, le queremos dejar pasar, Señor, pase usted. Pero en la Biblia era algo bien diferente. Cuando mencionaban a Jesús como Señor, no hablaban de que Él era alguien respetable, ni siquiera de una gran categoría social. Tampoco aludían a una persona mayor. Nosotros le llamamos a Señor muchas veces a las personas que están entrados en años o que tienen juventud acumulada. Aquí no hay personas mayores, sino personas que tienen juventud acumulada. ¿Amén? Amén. Yo ya digo amén porque ya tengo 30, entonces ya tengo que empezar a decir amén. Esta palabra Señor que impregna todo el Nuevo Testamento, en griego era Kyrios, que puede traducirse como amo, dueño o soberano. Y era una palabra cargada de un significado mucho más profundo, aunque también se podía utilizar para hablar de alguien que tenía autoridad sobre ti, ¿no? El señor de una hacienda era aquel que mandaba en la casa. Alguien que tenía autoridad, pero siendo una palabra que podía utilizarse en diferentes ámbitos. Los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, la mencionan 300 veces aproximadamente. Y en el 99% de las veces solo se refieren a Dios, a Jesús o a parábolas donde el sujeto llamado Señor representa a Dios o a Jesús. Jesús en los evangelios muestra que el Señor por encima de todos, el Señor con mayúscula, es Él. Es Él. Y si lees los evangelios te vas a dar cuenta que aún personas que no le conocían, al acercarse a Él,
se acercaban y le pedían cosas imposibles. Por ejemplo, unos leprosos se acercaron y le dijeron: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Es como que Jesús tenía una aura, tenía algo, una vibra, diría la gente moderna, en su ambiente, y la gente podía percibir que tenía una autoridad diferente, una autoridad especial, de tal modo que un leproso, que es alguien que padecía una enfermedad sin cura, se acercaba a él, al cual no conocía, y le pedía sanidad. Que un centurión se acercaba a él y le decía: Señor, mi siervo está a punto de morir. Por favor, ven conmigo y sánalo. Al contrario, solo una palabra es suficiente para que lo sanes. Porque cuando vemos a Jesús como Señor, nos damos cuenta que era el Señor de las enfermedades, que Él tenía poder por encima de cualquier mal. Pero no solo eso, sino que también vemos dos padres, una madre y un padre. Primero una madre sirofenicia, extranjera, que su hija era gravemente atormentada por un demonio desde chiquitita, y se acerca a Jesús y le dice: Señor, por favor, haz algo por mi hija. Un padre tenía a su hijo que era lunático, y el demonio que tenía dentro lo tiraba al suelo y quería tirarlo al fuego para matarlo. Estaba endemoniado y también se acerca: Señor, haz algo porque tus discípulos no han podido hacerlo. Jesús no era solo Señor sobre las enfermedades, sino que Él tenía una autoridad por encima del infierno, porque Él dijo: demonios, salid. Él dio una orden, y ese niño y esa niña fueron libres y comenzaron una nueva vida. Jesús es el Señor. Es tan Señor que lo vemos en una ocasión aquietando un mar embravecido, poniendo paz en medio de una tormenta. Los discípulos dijeron: ¿quién es este tipo? Llevaban años caminando con él. ¿Quién es este hombre? ¿Quién es este Señor que aún los mares le obedecen? No hubo ni habrá autoridad como la de Jesús. Pedro dijo: Señor, si tú quieres, manda que yo vaya sobre las aguas. ¿Quién conoce la ley de la gravedad? La ley de la gravedad dice que si yo pongo un objeto con peso, la Tierra lo atrae con una fuerza de 10 newtons aproximadamente. Y la ley de la gravedad dice que si una persona intenta caminar sobre el agua, ¿qué pasa? Pero Jesús es tan Señor que pudo suspender temporalmente las leyes de la física para que Pedro, un humano como tú y como yo, caminara sobre el agua. Quizás el enemigo más imbatible que tiene el ser humano es la muerte, y la Biblia habla de que había un hombre llamado Lázaro, amigo de Jesús, que murió. Jesús va al encuentro, pero llega 4 días tarde, el cadáver ya olía a peste, y la gente se acerca al Señor ya sin esperanza, diciendo: has llegado demasiado tarde, si hubieras llegado antes esto no hubiera ocurrido. Pero el Señor de la vida dijo: Lázaro, sal fuera, dio una orden, y ese cuerpo que estaba muerto, casi putrefacto, volvió a la vida. Jesús es el Señor, y es el Señor del universo. Jesús se atrevía a perdonar pecados, algo que solo Dios antes de Jesús tenía poder para hacerlo, de tal manera que los judíos de alrededor dicen: este hombre Jesús está siendo igual a Dios, se atribuye la misma autoridad y poder que Dios. Él es el Señor, Él es el amo, Él es el dueño, Él es el soberano del universo. Él vino a servir, Él se puso la toalla y lavó los pies, pero que no nos confundan esos gestos. Él dio su vida en la cruz, pero no olvidemos que Él es el Rey. Y al morir y resucitar, la Biblia dice, y el Señor, después de que les habló, fue recibido arriba y se sentó a la diestra de Dios.
Aquel que está a la diestra de un rey es su mano derecha, ¿no? La diestra, su brazo ejecutor. Es aquel en el cual el rey delega autoridad para que obre en medio del rey. Y el que manifiesta el poder y la autoridad de Jesús, porque de Dios que está a su diestra, es Jesús. La Biblia dice que todo está sometido bajo sus pies, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Y si aún en la tierra hemos visto que Él tuvo dominio y poder sobre cualquier tipo de cosa, enfermedad, leyes físicas, demonios, pudo multiplicar alimentos. Te hago una pregunta. ¿Tendrá ahora que está a la diestra de Dios menos o más poder para obrar? El mismo. O incluso antes era 100% hombre, 100%, ahora Él se sujetó a servidumbre, pero Él tiene mínimo el mismo poder. Y cuando entendemos esto, porque quizás dices, Juan, mira, está muy interesante, pero ¿qué tiene que ver esto con mi vida? Cuando yo entiendo que Jesús es el Señor del universo, dejo de temer y preocuparme por mi futuro. Porque si Él tiene el mismo poder y Él está a la diestra de Dios, ¿sabes qué está haciendo a la diestra de Dios? Intercediendo a tu favor y a mi favor. No sé si alguna vez te has sentido importante por tener algún contacto especial, ¿vale? Alguien en una empresa importante, en el ayuntamiento, en el gobierno, y tú has dicho, no pasa nada. Tengo a mi primo aquí, tengo a mi cuñado, que él me resuelve la cosa. Pues ¿qué tal si recordamos que el que intercede a favor nuestra no es el primo ni el cuñado, por muy intendente, alcalde, sino que es el Señor del universo? Empecemos el año con esta convicción. ¿Sabes qué? Así, curioseando, leyendo la palabra, encontré que Jesús tenía algo parecido a un tatuaje. ¡Ah! Herejía. Dice Apocalipsis 19:16, dice que el Señor tiene en sus vestiduras y en su muslo inscrito Rey de Reyes y Señor de Señores. No sé lo que es, esto es una broma, pero dice que en su muslo está escrito Rey de Reyes y Señor de Señores. No sé qué señores hay en tu vida, qué autoridades hay, pero sé que en nuestra vida, por encima de todo, está el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y al pensar en este 2022, ¿sabes qué? Sabré que sucederán cosas que no entenderé. La mayoría de cosas no las entiendo. Tengo que serte sincero. Y estoy seguro que algún plan y proyecto al cual tenía ilusión y voy a tener ilusión no se me va a dar. Y en ese momento voy a comenzar a frustrarme. Pero en ese momento yo hoy quiero recordarme que por encima de cualquier situación, la última palabra la tiene el Señor. Que el Rey de Reyes y el Señor de Señores cambia todo para el bien de aquellos que le aman. Que el Señor de Reyes, el Rey de Reyes y el Señor de Señores tiene contado hasta el último pelo de mi cabeza. En algunas cabezas lo tiene más difícil, en otras más fácil. Yo cada día se lo pongo un poco más fácil. Él está pendiente y no cae un pelo de mi cabeza sin su consentimiento. Mira, cuando recuerdo esto, puedo avanzar tranquilo. El Señor, nuestro Jesús, nuestro amigo, nuestro maestro, nuestro salvador, es el Señor del universo. Y podría decirte mucho sobre esto, pero quiero avanzar un poquito más y decirte algo importante. Aquí vino el dulce, ahora viene lo salado. ¿Preparados? Mira, los discípulos comprendieron, al ver estas obras, al caminar con Jesús, comprendieron el poder de Jesús sobre todo lo creado, pero también entendieron que no solo era el Rey del universo, el Señor del universo, sino que Jesús era el Rey de sus vidas. Habían entendido que al recibirlo como Salvador,
como Mesías, también convertían a Jesús en el amo, en el dueño de sus vidas. Y esto lo vemos porque iban a donde Él les decía, obedecían sus mandatos, dejaron todos, Pedro o Juan, los hijos de Zebedeo, dejaron sus redes, su trabajo, porque Jesús le estaba dando un propósito mayor. Aún vemos a un discípulo pidiéndole permiso a Jesús, su Señor, para ir a enterrar el cuerpo de su padre. Ir a enterrar a su padre, no sabemos si estaba en sus últimos años o ya había fallecido, pero ellos entendieron que Jesús no solo era un amuleto mágico que les salvaría de los problemas, sino que iba a ser el centro sobre el cual orbitaría su vida. De hecho, la forma más habitual donde los discípulos llaman a Jesús, ¿sabes cómo es? No es maestro, no es amigo, no es Mesías, es Señor. Por encima de todo, los discípulos reconocían la autoridad de Jesús sobre sus vidas. Y esto es común porque ¿cuántas veces nosotros nos levantamos y decimos, Señor, buenos días, ¿cómo estás? Uy, gracias Señor, Señor ayúdame, Señor llévame a tus atrios. Señor, y lo tenemos en la boca. Esto ocurría en la vida de los discípulos, pero en Mateo 7:21 y Lucas 13 hay unas declaraciones de Jesús sorprendentes, declaraciones que van directa a tu yugular y a mi yugular. Así que agárrate a tu asiento y prepárate. Jesús dice en Mateo 7:21, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Jesús descubre que mucha gente lo menciona como Señor, pero que luego en sus vidas no lo tiene como Señor. Jesús estaba diciendo que no basta con una profesión verbal, no basta con decir, yo soy cristiano, para que tú... Cantar no es lo mío, ya lo sabéis. No basta con algo que salga de nuestros labios. No basta con una declaración en nuestras redes sociales. Juan, padre, esposo, hijo, seguidor de Jesús, cruz y corazón. ¿Qué cristiano es Juan? Manolita, amante de los animales. Y Dios lo amo por encima de todas las cosas. Corazones de todos los colores, verde, morado. Hay colores que ni existían, que lo descubrí por los emojis de los corazones. No basta con una profesión en las redes sociales, una profesión externa. No es suficiente, y con esto no te quiero decir que está mal que tú digas Señor, Señor, está bien, lo hacían sus discípulos, ni que lo reflejes en tus redes sociales, sino que no es suficiente. Y quizás alguno me dice, Juan, pastor, pero Romanos capítulo 10 dice que si confesares con tu boca que Cristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. Y esto es verdad, no estamos hablando de que no es necesario confesar a Jesús. Estamos hablando de que si yo confieso algo que no vivo, ¿qué estoy haciendo? ¿Mintiendo? Yo tengo muy buen carácter, te digo, y minuto siguiente te chillo en la cara y te trato mal. ¿Tú me vas a creer? Lo que transforma no es una confesión como si fuera un acto mágico. Es cuando tú confiesas a Jesús y a partir de ese momento le das las llaves de tu vida, le das el control de tu vida y dices, Señor, ¿qué quieres que te haga? Viví perdido durante 10, 15, 35 años, 60 años, pero a partir de ahora, cada día es
para ti. Habla que tu siervo escucha. Cuando tú haces eso, cuando tú haces una confesión acompañada de una decisión profunda, el poder de Dios se desata y lo imposible comienza a suceder. Jesús es el Señor del universo, pero Él es el Señor de nuestras vidas. No sé si me hago entender. Dice Jesús, no es solamente lo que dices, sino que no es solo decir Señor, Señor, que es necesario vivir, hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y sigue Mateo 7:22, muchos dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿tú pides que hagamos cosas? ¿No profetizamos en tu nombre? Yo hablé de parte de ti en tu nombre. Yo dije palabra tuya en tu nombre. Yo eché demonios en tu nombre. No echamos fuera demonios en tu nombre. No hicimos muchos milagros. Yo hice milagros en tu nombre. Escucha bien. Jesús responde. Nunca, entonces les declararé, nunca los conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. No sé si tienes la impresión de perderte algún capítulo. ¿No te ha pasado de perderte un capítulo de la serie? ¿Qué ha pasado? Estos no solo le llamaban Señor, Señor, sino que habían o decían hacer obras grandes en el nombre de Dios. Y la pregunta es, ¿qué hizo? ¿Qué ocurrió aquí para que Jesús respondiera de una forma tan contundente? Y aquí encuentro dos cosas. Jesús les quería enseñar y nos quiere enseñar que tener a Jesús como Señor, vivir para Jesús, no se trata de hacer cosas buenas. Porque no sé si te ha pasado, pero podemos excusarnos para no hacer la voluntad de Dios haciendo algo bueno. Dios me pide que haga algo sencillo, que le predique a mi vecino. Y no lo hago y digo, bueno, Señor, no hice esto, pero en el Mercadona había alguien necesitado y le compré comida. Genial, pero ¿qué te pedí yo? No se trata de hablar, ni siquiera de hacer cosas moralmente buenas, hasta milagrosas. Se trata de vivir en la voluntad de Dios. Lo segundo que encuentro aquí es que aunque ellos posiblemente habían hecho alguna de estas grandes cosas, te recuerdo que Balaam profetizó y no era un hombre muy espiritual ni santo. Te recuerdo que Saúl profetizó y era bien carnal. Y hay casos de gente que hizo grandes cosas de parte de Dios, pero no vivían como Dios le agradaba. Y lo segundo que veo, y dice Jesús les declara, y esta palabra declara es les quita las máscaras, yo les declararé, apartaos de mí, hacedores de maldad. Jesús dice, nunca me habéis conocido personalmente y vosotros sois hacedores de maldad. Investigando esta palabra, hacedores de maldad, en griego es anomia, que literalmente significa sin ley. Lo que está diciendo es, aléjense de mí ustedes que violan las leyes de Dios. Estas personas fingían vivir totalmente entregadas a Dios, pero desobedecían su palabra, la despreciaban, le quitaban el valor que tiene. Violaban lo que Dios había enseñado en su palabra que era agradable a Dios. Habían hecho un evangelio, una vida cristiana recortada al estilo de vida que les convenía. Y mi hijo, mi hija, mi amigo, sé que a algunos les caeré peor hoy, pero si te lo digo es porque te quiero, porque te amo y porque verdaderamente Dios ha puesto esto en mi corazón, porque es lo que necesitas escuchar para que tu vida hoy cambie, tengas paz, tengas gozo, recibas algo diferente. Porque
Hoy nos quieren engañar. Nos quieren hacer creer que podemos ser cristianos sin vivir una vida de obediencia plena a Dios. Y eso no existe. Entregarse a Cristo es darle el dominio de tu vida. Eso es lo que enseña la palabra. De etapa a etapa, es dejar de vivir. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lucas 13:23, por si tú dijeras, ese día Jesús se levantó con mala leche. Lucas 13:23, en otra ocasión, alguien le dijo a Jesús, son pocos los que se salvan, y él les dijo, esforzaos por entrar por la puerta estrecha, angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después vendrá el padre de familia que representa a Dios, se levantará y cerrará la puerta, y estando cerrado, estando fuera, empezaréis a llamar la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Y él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí, todos vosotros, hacedores de maldad. Vivir a Jesús como Señor, obedecerle, es entrar por la puerta estrecha. Ancho es el camino que lleva a perdición, pero estrecho es el camino que lleva a salvación, dijo Jesús. Porque cuando tú decides decirle que sí a Jesús, te das cuenta que hay cosas en tu equipaje, en tu vida, que tienes que dejar. Un hombre, un hermano que conocí, me contaba que antes de conocer a Cristo tenía un familiar creyente y él le decía, porque él era muy mujeriego, si voy a Cristo, ¿Cristo me acepta con mis 20 mujeres? Dice, Él te recibe con tus 20 mujeres, pero te dejará con una. Por la puerta estrecha no cabían las 20 mujeres. Cristo te ama y te acepta tal cual eres, con tus defectos, con tus limitaciones. Pero Él quiere moldearte para que te parezcas a tu Hijo. Si quieres entrar con lo que a ti o a mí nos dé la gana, hay una opción que no nos conviene. La opción donde hay vida y paz requiere una renuncia. Jesús está diciendo, apartaos de mí aquellas personas que me llamáis Señor, que habéis oído mi palabra, que disfrutáis de mis bendiciones porque dice que habéis comido en mi mesa, pero que habéis vivido vuestra vida como si yo nunca hubiera dado mi palabra, mi ley, como si nunca hubiera expresado mi voluntad en este libro que se llama la Biblia. Apartaos de mí aquellas personas que estando en el lugar correcto y teniendo la apariencia correcta, no vivieron una vida de obediencia a mi palabra. Esto es lo que Jesús está diciendo, no lo estoy diciendo yo. De hecho, creo que suavizo las palabras que Jesús dice con más contundencia, y quizás algunos me dicen, pero si yo escuché que Dios es un Dios de gracia, ¿cómo la exigencia es tan alta? Entonces, ¿qué soy salvo? Por obedecer de ninguna manera. Ninguno es salvo por obedecer, porque todos hemos desobedecido. Porque todos hemos quebrantado la palabra de Dios consciente e inconscientemente. Lo hemos hecho antes de conocer a Cristo, pero aún conociendo a Cristo hemos tenido periodos en nuestra vida que, sabiendo la voluntad de Dios, como burros, mulos, tercos, cabezotas, testarudos, hemos ido por donde no nos conviene. ¿Cuántos dicen ay, ay, ay? Ay, ay. No somos salvos por obedecer. Somos salvos por gracia, pero la gracia es
Que aun cuando tú y yo hemos fallado y deberíamos estar destituidos de la presencia de Dios, imposibilitados de disfrutar las promesas de Dios, la gracia de Dios es que tú y yo, aunque hoy, esta semana, no hayamos estado viviendo por Jesús, hoy Jesús da una nueva oportunidad. Hoy el Señor abre las puertas. Hoy la puerta se estrecha, pero sigue abierta para que vengamos corriendo, para arrepentirnos y volverle a entregar nuestra vida como el primer día. Eso es gracia. Gracia no es pisotear la sangre de Cristo y vivir como me da la gana cuando Él dio su vida por mí. Gracia es recibir hoy una nueva oportunidad. Mira, la puerta se estrecha, pero hoy todavía está abierta. Y no sé si al hablar alguno de ustedes ha recibido convicción de pecado. Alguno de ustedes se ha identificado y ha dicho: yo soy de aquellos que dicen Señor, Señor, pero estoy viviendo en mi propia voluntad. Y quiero que Dios me bendiga, pero en mi propia voluntad. Hoy hay una puerta de gracia. Y quiero compartirte algo más, pero quiero orar. Y simbólicamente, esto es para valientes. A veces dicen en la iglesia: tú no pides que se pongan de pie o se levanten las manos porque a la gente le da vergüenza. Mira, creo que ser cristiano es mucho más atrevido que levantarte o levantar la mano en un sitio como esto. Creo que estamos en confianza. Dios me habló a mí también con esta palabra. Y yo voy a invitar a que aquellos que hoy reconocen que necesitan aceptar al Señor nuevamente como el dueño de su vida y le tienen que volver a dar los mandos de todo, de absolutamente todo, tu alma, tu corazón, tu tiempo, tus recursos, todo, tu hijo, tu esposo, tu apariencia, todo. Y hoy quieren volvérselo a entregar al Señor. Se pongan de pie y vamos a orar. Y mientras te pones de pie, confiésale al Señor tu pecado, confiésale al Señor aquello que ha estado ocupando el lugar que a Él le correspondía. Hazlo ahí, aprovecha este momento. Este es un momento único, la puerta se estrecha, hay cosas que dejar, pero la puerta hoy permanece abierta. Señor Jesús, como el primer día, hoy te entregamos toda nuestra vida. Reconocemos que hemos desobedecido, que sabíamos que era lo correcto. Aún hemos estado en lugares correctos, pero no hemos vivido por tu voluntad. Hoy me aparto de todo pecado y te recibo una vez más como Señor y como Salvador. Toma el control de todo. Aún, Señor, reconozco mi debilidad para obedecer. Me cuesta. Ayúdame. Ayúdame en medio de la dificultad, Señor. Hazme igual que tu Hijo. Amén y amén. Puedes tomar tu asiento. Quiero compartirte una cosa más. No hay nada mejor que entregarle el control de nuestra vida a Jesús. Él es el Señor del universo, Él es el Señor de nuestras vidas. Pero quiero decirte por último que nuestro Señor responde a la obediencia. Volviendo a Mateo 24, dice: el que oye y mis palabras y las hace, el que obedece es semejante a un hombre prudente, inteligente, que edifica su casa, su vida, sobre la roca. El único camino para edificar algo que perdure en tu vida, algo que merezca la pena, es la obediencia.
La única manera de ser esa iglesia para la misión de llevar muchos frutos es la obediencia. De hecho, si lees Juan 15, que es el pasaje que hemos tomado como lema a partir de la conferencia misionera para este año y está aquí en tu papel de metas, te vas a dar cuenta que llevamos fruto al permanecer en Jesús y en sus palabras. Y que si permanecemos en Jesús es porque hacemos lo que Él manda. Y al vivir en su voluntad, al rendirnos, al obedecerle, ahí dice en Juan 15 que podemos pedir en su nombre y Él nos lo da. En Juan 15, y te lo resumo porque esto es muy largo, pero lo que nos hace multiplicar, avanzar en su reino, predicar el Evangelio, es estar con Él, es obedecerle. Eso nos lleva a fructificar. Y eso también hace que los deseos de nuestro corazón, un corazón que está alineado con el suyo, comiencen a cumplirle. Te he desafiado, os hemos desafiado a poner metas, y si no has escrito, escríbelas, vamos a orar dentro de unos minutos. Pero te hago pensar, ¿las metas que has escrito te benefician solo a ti o a otras personas? Tienen que ver el reino de Dios. ¿Puedes poner alguna meta? Yo tengo como meta adelgazar 10 kilos. No pasa nada, hay metas normales, no somos extraterrestres. Pero que nuestras metas reflejen el reino de Dios. Porque esta palabra la he traído un día como hoy porque entiendo que vamos a llegar a esas metas, a esos propósitos, a esos sueños, a esas promesas de Dios a través de la obediencia. Dice Lucas 12:37, bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, Jesús, cuando venga, halle velando, halle haciendo lo que les dijo. De cierto que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. ¿Qué ocurre cuando yo obedezco? ¿Qué ocurre cuando vivo por su palabra y agradarlo a Él es lo más importante para mi vida? Lo que dice Lucas 12 es que nuestro Señor hace sentarnos en la mesa y comienza a servirnos. Hoy en día es difícil de hablar de Señor, de autoridad, de todo lo que suponga algo que nos limite o condicione nuestras vidas. Pero los que rechazan la autoridad de Dios, lo que no están entendiendo, que el Dios que nos pide que le obedezcamos es un Dios que dio su vida por nuestro bien. Y es un Dios que pide y nos ordena obedecerle, porque Él quiere servirnos. Bienaventurados, felices aquellos que oyen la palabra y lo guarden. La obediencia trae y traerá bendición. Buscar el reino de Dios y su justicia. Escucha, el reino donde gobierna nuestro Señor. Al buscar su reino y lo que a Él le agrada, el resto de cosas que son añadidas. Hemos dicho, y yo he hablado 2 palabras de la obediencia en los últimos 6 meses, que la obediencia rompe la red, que la obediencia hace que la sanidad se derrame, que la obediencia desata lo sobrenatural de Dios. Yo creo que el río de Dios va a fluir en Marbella, pero que está buscando una iglesia que le represente, que le obedezca. Y a medida que obedezcamos en los pequeños detalles, aún en lo invisible, eso hará que Dios se manifieste con poder. Mira, es un año para obedecer. Dios quiere traernos frutos, pero la clave práctica para vivir cada día es obedecer. Si tu prioridad, Jesús, estar con Él y obedecerle, yo te aseguro, yo estoy plenamente convencido de que pasarán 12 meses y tú podrás dar testimonio del poder de Dios sobre tu vida, de su mano, de una forma que quizás no has visto estos años. ¿Cuántos nos atrevemos a esto? Una y otra vez, y he orado bastante
Como te he dicho, pensaba predicar esto el primer culto del año, por circunstancias no pude, pero he orado bastante por decir qué predico el primer culto del año, qué predico al principio, qué va a ser clave para nuestras vidas. Y una y otra vez el Señor me dice que es obedecer. Te digo que en algún punto sería más fácil decir, oye, Dios va a estar contigo y creo que lo va a estar, y darte una palabra así ultra mega positiva, porque sé que hemos vivido dificultades. Pero el Señor me mandó aquí a decirte esto. Y solo te digo, agárrala, vívela, porque vas a ver el poder de Dios. ¿Cuántos queremos consagrar este 2022, nuestras metas, para que sea un año de obediencia, para vivir para Él? ¿Cuántos nos atrevemos? Si alguien no tiene papel de metas y quiere uno, puede levantar su mano y ahí el hermano les acercará. Ponte en pie. Ponte en pie. Yo no puedo obedecer por ti. Tú no puedes obedecer por mí. Este es un compromiso, es un pacto que tú y yo podemos hacer con Dios. Y quizás mientras hablamos se vino algo práctico. Quizás no tengo tiempo y vamos a poder seguir hablando un poco de qué es lo que el Señor manda, cómo puedo aplicar a Dios a cada área de mi vida. Pero conocemos bastante la palabra. Si estás teniendo relaciones sin estar casado, obedece y deja esas relaciones. Pues no trae bendición y tu alma lo atestigua. Si vives para ti mismo, abandona esa senda porque el egoísmo no es algo donde Dios opera. Aún puedes obedecer si tienes temor porque Él te dio su paz. Puedes tomar su paz. No sé en qué área de tu vida, pero Él nos llama a obedecer.